Cuando dije lo de el comunicado nuestro sobre la protección eficiente, me llamó José Luis y me dijo: he escrito mi tesis sobre la protección económica que hay en la Argentina, así que qué bueno ese comunicado que ustedes han hecho. Y ahí quedamos en que viniera él y juntarnos, y eso es lo que ha sucedido. José Luis es un economista muy capaz, brillante, tiene una actitud política sólida y tiene una gran cosa que es lo que nosotros debemos valorar, que es la coherencia ideológica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Gracias a Manuel por su rapidez en contestar el WhatsApp, donde le dije: mirá, hice la tesis doctoral en base a muy conectado con el trabajo de ustedes. Y gracias a Guido por todo lo que me acompañó hasta ahora en este recorrido para venir hasta acá. A mí me gusta hablar poco solo, porque me gusta mucho interactuar con un público amable como seguramente son ustedes, pelearme con los malos como cuando me toca ir a C5N. Pero lo que me gusta es el debate, interactuar. Como diría Neustadt, no me dejen solo. Así que voy a estar muy poquito acá y después voy a tratar de estar lo máximo posible con mi querido amigo y conversando con ustedes para todas las preguntas, dudas, críticas que ustedes crean necesario hacer. Eso es lo que más me gusta. Pero voy a retomar las palabras del sabio Guido Sanleris, que quiero decirle que ustedes tienen una verdadera joya apoyando a la Bolsa de Comercio de Córdoba desde el punto de vista intelectual. Es un economista brillante y una mejor persona. Así que Manuel Tagle y directivos de la Bolsa, felicito por la adquisición realizada. Voy a tomar algo que decía Guido para después ir a algo que también decía Manuel y sobre eso montar mis breves comentarios. Guido hablaba de que se avecina un escenario donde el gobierno va a tener que tomar una decisión. Si continúa acelerando en la curva, con el paredón de frente, yendo por un cepo más agudo todavía, por restricciones más férreas, o hace algún ajuste fiscal con algún control de la cantidad de dinero para evitar esa crisis. Yo creo que el escenario más probable es que Argentina tenga un gobierno que va a acelerar, viendo que viene la curva, va a ser más férreo el control de cambio, más férreo el cepo, y creo que Argentina no descartaría que de acá a la elección que viene tenga alguna crisis como la que supimos tener en el pasado. Yo por ahora excluyo de ese abanico de crisis que Argentina puede tener a un 2001 o una hiperinflación, pero sí puede ser que Argentina tenga una crisis como la que fue abril-mayo 2018, agosto 2019, que estuvieron muy bien graficadas por Guido recién. O sea, un salto en el tipo de cambio, una aceleración inflacionaria, con una crisis política y social en el medio importante. Me parece que ese es un escenario con una probabilidad importante de cara a los próximos 15 meses, cuando Argentina se enfrente otra vez a la alternativa de elegir un candidato, un presidente de la nación. Eso en cuanto al pronóstico de corto plazo. Ya yendo un poco por arriba del pronóstico de corto plazo, después si quieren voy a volver sobre esto ya más en lo político. Perdón. Manuel hablaba de la sensación de una sociedad que no aprende de los errores. Porque en 2013, hoy está ocurriendo algo parecido a lo que parecía en 2013. Él lo contaba a partir de la experiencia de una automotriz. Yo le diría, en materia macroeconómica, lo que está pasando hoy es muy parecido también a lo que pasaba en 2013. Ahora, también es parecido a lo que pasaba antes. También es parecido a lo que pasaba antes de antes. Y antes de antes de antes. Y yo como mínimo podría irme para atrás desde el día en que nací hace 60 años. Hace 60 años que Argentina no para de hacer lo mismo. Y todo lo que hace está mal, por eso todo termina mal. No hay misterio, mis queridos amigos. A la Argentina le va mal porque hace todo mal.
Y aquellos que duden de lo que les digo, voy a hacer un pequeño recorrido de los últimos 60 años de Argentina, que son los 60 años que yo llevo cumplidos de edad, así que yo vivo en una Argentina en crisis. Cuando nacía, ya a principios de los 60, Argentina tenía que hacer un plan de ajuste de la mano de Roberto Aleman y el ingeniero Alzogaray, con el gobierno de Frondizi, con el gobierno militar también, como consecuencia de que se había disparado la tasa de inflación. Un programa de ajuste que venía como consecuencia de un plan económico en crisis. Empecemos a contar. 1, principios de los 60. Algún tiempo más tarde vino el plan de inflación cero de Helbar, que terminó en el Rodrigazo a mediados de los 70, ¿recuerdan? Número 2. Número 3, el plan de Martínez de Oz, que terminó en las grandes devaluaciones de Lorenzo Sigó. Número 4, ya en democracia, el plan económico de Greenspan, que termina en una crisis que deviene en el plan austral. Vamos al plan número 5, el plan austral, que termina en la hiperinflación. Número 6, el plan de convertibilidad, que termina en la peor crisis de la historia de 2001-2002. Número 7, Néstor y Cristina con su crisis 2008-2009. Número 8, la crisis del gobierno de Macri 2018-2019. Y número 9, yo le diría el plan económico de Alberto Fernández. Lamentablemente yo creo que va a terminar en algún tipo de crisis, por las buenas o por las malas. Después me explayo si queda tiempo y hay interés de ustedes en que se lo conteste. Así que Argentina en 60 años ha tenido por lo menos 8 planes económicos que han terminado en crisis. Dividan 60 por 8, le va a dar un número que nos hace correr frío por la espalda. Todos los planes económicos, y son 8 en 60 años, todos han terminado en crisis. Todos. Todos los planes económicos han terminado en crisis porque todos los planes económicos están mal. Y está mal por una razón muy clara. Yo diría, como mínimo hay 3 cosas que económicamente hablando cruzan a los 3 programas económicos que los han sepultado, y son las 3 cosas que Argentina tiene que cambiar si no quiere terminar siendo una gigantesca villa miseria, que es la dirección que Argentina ha tomado ya hace por lo menos 60 años, donde yo les he recorrido 8 crisis. La primera cosa, que fue lo que me llamó la atención del trabajo que hizo la Bolsa de Comercio de Córdoba, que fue la protección ineficiente. Mi tesis doctoral en la Universidad del SEMA, que afortunadamente tuve el placer de sacarme 10, y la Universidad de Chicago se interesó en ella, le fui a presentar allí 2 veces con profesores, la verdad que a uno me temblaban las piernas cuando tenía que exponer frente a alguno de ellos, que dicen que van a ser Nobel en el futuro. También trabajó ese tema, la protección ineficiente. Pero para no ser autorreferencial, el punto crítico que primero Argentina tiene que cambiar para que Córdoba, Mendoza, las economías regionales, yo diría básicamente toda la Argentina, sea la mina de oro sobre la cual está sentada y no la explota, que es abrirse al comercio. Argentina tiene todo para ganar abriéndose al comercio. Abrirse al comercio no es abaratar el valor del dólar y que entren paragüitas de Taiwán como ocurrió en los 70 y a veces en los 90. Abrirse al comercio es no cobrar aranceles a la importación excesivos, no tener restricciones cuantitativas para importar y no tener ninguna restricción para exportar. Estar abiertos al comercio significa comprarle a terceros para que podamos venderle a terceros. O puesto en términos un poco más economicistas, no tan de trader, si un inversor tiene $100, ¿dónde creen que va a invertir esos $100 en Argentina? En un sector como el campo, donde los gobiernos no paran de tirarle piedras, dando la sensación que el campo exporta un veneno interplanetario, o en un sector completamente protegido que no tiene competencia alguna con el exterior, como puede ser en muchos de los casos que nosotros conocemos de protecciones enormes, como caucho, textiles, neumático, papel, cartón, cartulina, etc. Hoy comprarnos una remera en promedio en Argentina parece que uno se va a comprar un Audi acá, con el argumento de la industria sensible. Ahora, tenemos un sector agropecuario fundido por eso. No exportamos zinc, no exportamos litio, el turismo está destruido. Bueno, señores, la contracara
de que nuestro sector exportador esté en la lona es que Argentina se ha dedicado, en lugar de venderle cosas al mundo, a colgarse del arco para que no le metan un gol, o sea, a sustituir importaciones. Y el partido, en lugar de empatarlo colgado todo del arco, lo estamos perdiendo. Argentina está perdiendo por mandar al muere a su sector productor de exportables, en los cuales en Córdoba hay un esclavo exportador extraordinario que está subexplotado como consecuencia de esta enfermedad llamada vivir con lo nuestro. Entonces, tengan claro que lo primero que Argentina tiene que hacer, usando el trabajo que ha salido de la propia Bolsa de Comercio sobre la protección ineficiente, es tirar a la basura los niveles de protección enormes que tiene Argentina y que no han servido más que transformarnos en un país ineficiente, con salarios de miseria, bajísima productividad y con los sectores exportadores directamente aplastados por atrasos cambiarios, presiones impositivas insostenibles, prohibiciones de exportar, cierre de registro de exportación, en fin, todas las langostas y plaguicidas que ustedes se puedan imaginar. Y a partir de ahí, de que uno tenga claro que hay que comerciar con el mundo y tiene todo por ganarle a la vida de comerciar con el mundo, tienen que venir el resto de las reformas para que la apertura al comercio no termine mal. Porque si alguna vez la apertura económica argentina terminó mal, como fue con Martínez de Oz y con Menem, fue porque no se hicieron en simultáneo, no antes, en simultáneo, una enorme reforma fiscal que reduzca drásticamente el tamaño del gasto público para eliminar el déficit fiscal y para tener espacio para bajar impuestos porque tenemos un sector privado demolido pagando impuestos. El kirchnerismo levantó una pared durante sus 12 años de gobierno, los primeros 12, una pared que es una pared de granito, que tengámoslo claro, que no hay viabilidad alguna de Argentina si esa pared de granito no se demuele. Y estamos hablando de más de 10 puntos del producto que tiene que bajar el gasto público. Y 10 puntos del producto, estamos hablando de por lo menos 50.000 millones de dólares que tiene que bajar el gasto público. Es prácticamente un 25% de lo que hay que bajar para que haya chances de eliminar el déficit fiscal y bajar impuestos, porque, repito, el sector privado no da más de impuestos que se le cobran. La segunda reforma que hay que hacer, funcionar a la primera gran reforma, que es la apertura al comercio, la tercera, si ustedes quieren, incluyendo la primera, que es la central, y la segunda, que es la fiscal, es una reforma laboral. No hay ningún empresario que quiera tomar un trabajador hoy si corre el riesgo, como ocurre hoy con estas leyes laborales y con jueces laborales dementes fallando como fallan, si sienten que en lugar de incorporar un empleado, han incorporado una bomba atómica directamente cuando contratan a alguien. Parece ser que el empresario, en lugar de contratar a una persona para trabajar, ha adoptado un hijo, no se lo puede sacar más de encima, salvo que esté dispuesto a quebrar. ¿Cómo puede ser que las leyes laborales que supuestamente están para proteger a los trabajadores nos digan a los trabajadores en la cara que esas leyes laborales y sus jueces laborales prefieren una empresa cerrada con 20 empleados en la calle en lugar de uno solo cuando el empresario lo echa? Nuestras leyes laborales parten del supuesto demencial que el hobby empresarial, en lugar de ganar plata, es echar gente. Claro, entonces, como el hobby es un maldito empresario que goza echando gente, vamos a demolerlo cuando eche una persona. Un disparate. Esto es no conocer lo que un empresario hace, y no es por quedar bien con ustedes, porque yo lo soy, como productor agropecuario, en Pergamino y en el norte de la provincia de Santa Fe. Uno cuando forma a alguien, ya sea como peón rural, ya sea como peón granario, como peón para manejar vacas, uno invierte tiempo en enseñarle a la gente. Le hace exámenes médicos, lo hace rotar por los distintos campos sucursales de empresa que tiene. O sea que si una persona empresaria echa a una persona, le va a hacer muy a pesar suyo después de todo lo que invirtió de tiempo, esfuerzo y dinero en un empleado. Entonces hay que reformar las leyes laborales, además de esto que les digo, porque hay 7 millones de trabajadores trabajando con estas leyes laborales totalmente precarizados. No tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen previsión social, no tienen medicina. Cobran miserias.
El 80% de los trabajadores informales están bajo la línea de pobreza, por culpa de estas leyes laborales en parte. Acá está esta santísima trinidad que Argentina tiene que abrazar como si fuera la ley de gravedad, como si fuera el respirar, si es que no queremos terminar siendo una villa miseria. Son 3 leyes de gravedad: la apertura al comercio, un Estado razonable y leyes laborales modernas que en los países donde la gente prospera no se discuten. Es como el respirar, uno lo hace automáticamente. En los países donde la gente prospera y no vive el infierno que vivimos nosotros, es natural que se cobran impuestos razonables y los políticos gasten de manera responsable los impuestos razonables que cobran. En las economías donde la gente prospera, donde las sociedades crecen, se enriquecen, echar a un empleado no significa la ruina de una empresa como acá. Podemos discutir el régimen, si es indemnizatorio o si es con un subsidio por desempleo, pero no la ruina del empresario que despide a un empleado. En las sociedades donde la gente prospera, donde se enriquece, las empresas compiten con el resto del mundo. No está mal la competencia. Yo me he pasado la vida compitiendo contra economistas mejores que yo, como López Murphy, como Roque Fernández, como Martín Redrado. Me ha costado mucho hacerme un lugar en un mercado ultra competitivo como el de los economistas. Jamás le pedí una ayuda al Estado que me lo sacara de la competencia a alguno de mis competidores. He competido de la mejor manera posible, siendo cada vez más fino en los pronósticos, educándome cada vez más. Si la competencia fuera tan mala, a Messi lo tendríamos jugando todavía en el potrero de su casa en lugar de jugando en los mejores clubes del mundo. Si Federer no hubiera competido alguna vez, estaría jugando en el frontón de su club original. Es buena la competencia, es edificante. Uno incorpora nuevas prácticas, incorpora capital humano, capital tecnológico, nuevas costumbres. Yo me metí en política y compito con políticos y he aprendido mucho de ellos. Muchas cosas buenas y muchas cosas malas también, pero muchas cosas buenas. Competir en un mercado que no conocía como el de la política me ha mejorado como persona. La competencia es buena y me ha mejorado en algo, debo serles francos, en ser mucho más tolerante. Yo era de una intemperancia, ni hablar cuando tenía 13 años, incontenible prácticamente. No podría hoy someterme a los paradones de fusilamiento a los cuales me somete C5N, frío, 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 si yo tuviera el temperamento de los 15, 30 o hasta 40 años incluso, donde vivía tan caliente que hacía lucha libre a los 40 años, siendo un viejo con hijos. Lucha libre hacía, pero no la de Titán en el Ring, lucha libre de competencia. Sí, he aprendido de la política, he aprendido la tolerancia, siempre se aprende compitiendo en algo que uno no sabe. Y en algo que uno sabe también aprende, por lo tanto la competencia es buena, es sana. Para cerrar sobre el tema económico, mi tesis doctoral, porque se conecta con el trabajo que hizo la Bolsa de Comercio, motivo por el cual lo llamé a Manuel y Manuel amablemente me dijo que sí, Guido también. Lo que yo demostré en la tesis doctoral, y por eso hizo tanto ruido en el mundo académico, fue que los sectores que más compiten con el mundo pagan mejores salarios que los sectores que no compiten. Fue la primera demostración en la historia argentina que eso ocurre. Fui el primer economista en la historia que demostró que en el periodo de mayor protección de la historia argentina, que fue con Cristina, porque justamente lo que yo dije, a ver, agarremos el periodo de mayor proteccionismo de Argentina del último cuarto de siglo desde que Argentina entró en la OMC. El periodo de mayor proteccionismo de Argentina ocurrió entre 2005 y 2011. Yo agarré esos 6 años, por trimestre, etcétera, etcétera. Voy a ser breve en el cuento, pero logré demostrar que los salarios de los sectores que competían con el mundo en ese periodo tan proteccionista eran mucho mejores que los salarios de los sectores más protegidos por Cristina. ¿Ustedes recuerdan a la bruta de Cristina diciendo, si por mí fuera no importaría un clavo? Bueno, eso lo dijo en ese periodo. Entonces la competencia es buena, no solo para el empresario, sino para los trabajadores que trabajan para ese empresario que compite con el mundo. Así que por lo tanto felicito el trabajo de la Bolsa de Comercio, será porque uno está contento cuando ve que otros validan lo que uno demostró, lo que uno pensaba. Mis comentarios económicos llegan hasta acá
Y le voy a hacer algunos comentarios políticos sobre lo que creo que viene o de la sensación que uno tiene de lo que viene. Yo no creo, en primer lugar, que el Frente de Todos detone, se rompa, porque Juntos no se va a romper, y si Juntos no se rompe, el Frente de Todos no tiene ninguna chance en la elección del año que viene, y si se rompe, probablemente Cristina termine presa, que es lo que Cristina está tratando de evitar con esta avanzada sobre el Consejo de la Magistratura y sobre la Corte Suprema. Por lo tanto, pensando por el absurdo, sería absurdo que el Frente de Todos se rompa, dado que Juntos no se va a romper. Porque además, si se rompe el Frente de Todos, tienen una gran chance que, aunque no se rompan tan bien, pierdan las elecciones presidenciales del año que viene. Pero una cosa es perder y que Cristina no termine presa, y otra cosa es terminar perdiendo por goleada, donde ahí sí Cristina puede terminar presa. Hablo de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, un lugar donde probablemente se recluya el kirchnerismo, dado que tienen grandes chances de perder la presidencial. Ahora, una cosa es perder por poco, otra cosa es perder por mucho, y que Cristina no entre ni siquiera como senadora nacional y pierda los fueros. Y que pierda los fueros tiene más chances si el kirchnerismo va dividido. Por eso creo que el escenario más probable es que no se dividan. Ahora, creo que sí, el escenario más probable es que tengan una derrota en la presidencial. ¿A manos de quién? Van a perder probablemente a manos de Juntos por el Cambio, pero la pregunta es, ¿a manos de quién de dentro de Juntos por el Cambio? ¿Va el kirchnerismo a perder a manos de una cara bonita solamente? Y con esto no estoy diciendo que Macri sea más lindo que Bullrich o Bullrich más lindo que Larreta, simplemente una cara más presentable que las caras de Alberto Fernández y de Cristina. ¿Solamente eso o pierde el kirchnerismo a manos de Juntos por el Cambio con un programa de transformaciones para evitar que la Argentina termine siendo una gigantesca villa miseria? Esa es la gran pregunta hoy. Lo más probable es que el kirchnerismo pierda. Pero pierde, insisto, a manos de un envase con solo contenido de música cachengue como Gilda en el 2015, o pierde a manos de alguien con el cuchillo en la boca que dice, desde hoy y hasta la elección de noviembre del año que viene o octubre, todos los días el rosario del montón de cosas que hay que hacer para que Argentina evite más y más frustraciones, evite que hoy los jóvenes se nos vayan. Esa es la gran pregunta. Yo hoy les diría que tengo alguna esperanza de que el kirchnerismo pierda a manos de un programa de transformaciones. Por lo menos a tiburones de la política como Macri, Larreta y Bullrich, que fuman abajo del agua, les aclaro, los conozco bien a los tres, hablo a menudo con los tres, fuman abajo del agua, te prenden una garrafa abajo del agua, hacen un asado abajo del agua, no sé las cosas que hacen abajo del agua. Y hoy ellos están conjugando el verbo liberal como si fuera Adam Macri, Milton Larreta y Ludwig von Bullrich. Así que tenemos la esperanza para tener alguna esperanza, o al menos en mi caso me siento muy confortado a pesar de que es una copia burda la que hacen de lo que nosotros decimos hace 30 años. El otro día me preguntaban en Crónica, en otro pelotón de fusilamiento, las cosas que hago por la libertad, la verdad, Crónica. Un pelotón de fusilamiento donde me decían, ¿y por qué le voy a creer a usted, Per? Bueno, hace 30 años que digo lo mismo. Eso me lo decía porque Macri, según él, había dicho lo mismo y terminamos mal. Entonces, a mí me encanta escuchar a grandes personajes de la política argentina que sin duda tienen mucha más chance que yo de ser presidente de la Nación hablar nuestro verbo. Ojalá que continúen así el año que viene, un mes antes de las elecciones. Yo le he escuchado a Larreta hablar más de los piqueteros. No mete preso a nadie todavía, pero bueno, felicito que empiecen a hablar más de los piqueteros. Yo creo que los piqueteros no hay que tener piedad directamente, hay que meterlo preso. Lo digo por lo que sufren ustedes hoy acá también. No hay alternativa. Se viola la Constitución artículo 14 y está penado por el Código Penal artículo 194.
La sociedad civilizada tiene todo para ganar frente a los piqueteros. Si no lo hacemos, pongámoslo claro, somos cobardes. No hay tutía. Así que el año que viene yo le diría claramente, si Argentina no transforma la elección en un plebiscito para un plan de transformaciones, estamos jodidos hacia adelante. Yo no diría, como algunos dicen muy dramáticamente, ustedes vieron que Argentina pasa de la gloria al cementerio del día a la noche, ¿no? Yo no diría que es la última, pero es de las pocas que quedan. Yo creo que Argentina está tan destruida de la cabeza que no les quedan muchas oportunidades, además del 2023. Le quedará una o dos más a lo mejor. Pero siempre vamos a partir de una vara o un límite mucho más abajo y eso complica siempre todo. Por lo tanto, yo creo que es crítico que el año que viene transformemos la elección presidencial en lugar de cantos de sirena todos los días, con cara de traste todos los días diciendo lo que Argentina tiene que hacer para que algún día alguna generación de argentinos la pase bien, la pucha digo. Yo no diría que tenemos todo para ganar, nos puede ir bárbaro, tenemos un potencial, pues estoy harto de escuchar eso. Les repito, tengo 60 años y Argentina no para de tener crisis por lo menos en 60 años. No hay un solo programa que haya terminado bien. Por lo tanto, yo creo que si hacemos las cosas bien, las cosas que hacen los países normales, nada extraordinario, cobrar impuestos razonables, tener una clase política que gasta de manera prudente, sindicalistas en lugar de sindigarcas, que no haya más planes sociales algún día porque se ha creado el trabajo suficiente para que no haya gente viviendo como esclavo del Estado, que las empresas compitan con el mundo para cobrarnos precios razonables por las cosas que venden y a una calidad razonable como el mundo tiene, no creo que sea pedir demasiado. No es una gran reforma la que tenemos que hacer comparada con el mundo. Es una gran reforma comparado con el loquero en el cual se ha transformado Argentina. Eso sí es una gran reforma, admito eso, ¿eh? Pero no es nada comparado con lo que hay que hacer. El problema es que a lo mejor es mucho para nuestra locura y porque además ya hay mafias que lucran de la Argentina miserable. ¿Ustedes creen que a Moyano le conviene alguna de estas reformas? ¿Ustedes creen que a Delía, a Billy Boni, este piquetero, les conviene esto? ¿Ustedes creen que a Lázaro Báez, Cristóbal López les conviene esto? No. Pero sepamos separar las cosas. Lo que hay que hacer es de puro sentido común, porque el grueso del mundo que prospera lo hace. Ahora, es para gente que tiene huevo y ovario lo que hay que hacer, es cierto, pero eso es otra discusión. No es que es imposible lo que hay que hacer. No es que lo que proponemos desde esta casa o desde los lugares que ocupamos política es imposible porque no lo hace nadie. Lo hace todo el mundo. Lo que pasa es que acá requiere, y repito, de mucho coraje, mucho ovario, mucho huevo, la verdad. Y nosotros no deberíamos poder mirar sin ponernos colorado de vergüenza dudando lo que hay que hacer, teniendo próceres como San Martín, que cruzaron en mula una cordillera para liberar a los pueblos. Nosotros somos hijos de Alberdi, señores, hijos del mejor presidente de la historia argentina, como Julio Argentino Roca. Somos hijos de próceres, amigos. No puedo creer que no lo podamos hacer. Solamente se requiere, como vuelvo a repetir y con esto termino, bolas y ovarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos también a Sergio Supo para dar comienzo al panel y a los participantes les recordamos que sobre sus mesas están los formularios para realizar las preguntas. Lo dejamos en sus manos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Buenas tardes. Es un gusto para mí que la Bolsa me haya confiado esta charla con José Luis. Quiero, antes de hacerte la primera pregunta, sí, perdón, ahora sí. Quiero, antes de hacerte la primera pregunta, rescatar un dato significativo que no es habitual en el resto de la comunidad empresaria de la Argentina. Córdoba
ha tratado durante todo este tiempo de contagiar la idea de que se pueden decir las cosas que se piensan en materia empresaria y en materia productiva. Yo quiero rescatar eso, no les estoy diciendo un piropo, es lo que sinceramente pienso, aunque muchas veces no piense como lo que dicen los comunicados de las distintas entidades empresarias. Pero Córdoba está marcando un rumbo en ese sentido y lo está tratando de contagiar al resto de provincias, de zonas del país en las que todavía es costumbre que las entidades empresarias no dicen todo lo que tienen que decir, no solo en defensa de su propio sector, sino en defensa de sus propias comunidades productivas. Quiero decirlo enfáticamente en este lugar porque es un reconocimiento que creo que en general está pendiente respecto de una actitud política, en el mejor sentido de la palabra política, que llevan adelante entidades como la Bolsa y entidades como compañeras de la Bolsa en esta misma ruta. De manera que no quería dejar de, al sumar mi agradecimiento por la invitación, a hacer notar este enorme, gran detalle que realmente distingue al movimiento productivo de Córdoba desde hace varios años. No tienen miedo en decir lo que tienen que decir, más allá de lo comprometido que pueda resultar frente a algunos gobiernos que se caracterizan por su intolerancia. José Luis, todos están esperando que vos digas qué va a pasar. Algo dijiste, pero yo no quisiera empezar por ahí. Quisiera empezar por otra pregunta. Muy a propósito de lo que planteaste respecto de los fracasos de los planes económicos. Al final de la hiperinflación de Alfonsín, que heredó Menem, vino un clima de aceptación política de que había que hacer grandes cambios y por eso fue posible las grandes reformas que intentó Menem. No vamos a entrar ahora en la discusión de si fueron positivas, suficientes, insuficientes, etc. Al final del 2001 pasó otra cosa más o menos parecida. Había una situación de hay que hacer algo porque no podemos seguir como está. ¿Estamos hoy en esa misma situación, como esos dos casos? Porque la pregunta es, ¿hay consenso político para que haya las reformas, algunas como las que vos planteás, otros pueden plantear en otros sentidos la misma reforma, porque así no se puede seguir? O sea, hay consenso de que no se puede seguir así. Ahora, el electorado, la ciudadanía, la gente que vamos a votar el año que viene, ¿vamos a aceptar los cambios drásticos que hay que hacer en la Argentina para que la Argentina cambie definitivamente el rumbo de esta decadencia tan prolongada que vos bien señalaste? Voy a comenzar por la segunda pregunta, sobre la gente. Yo creo que la gente, la sociedad está un poquito adelante de la primera pregunta que vos hiciste, ahora te la voy a contestar también. Yo creo que la gente hoy está un poquito adelante de la política. No tiene muy claro, obviamente, por qué es importante la competencia, ni tiene por qué entenderlo, pero sí tiene claro que todo le sale caro. No tiene claro si el tamaño del Estado es excesivo, pero sí tiene claro que montar un negocio hoy es directamente suicida en Argentina porque te cae a los 2 días la tasa de seguridad y higiene, bla, 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 bla. O no tiene claro lo que es un mafioso sindicato, sí sabe los costos laborales, lo cual incurre para poder armar un negocio. Yo creo que la sociedad está un poquito más consciente que la política y eso me lleva a la primera pregunta tuya. Yo no daría todo ya, por supuesto, que hay claridad en la política de lo que hay que hacer, ¿eh? No, de ninguna manera. No. Me parece que falta correr un poco de agua bajo el puente de crisis, no. Porque además estamos lejos todavía, aunque puede ocurrir, una crisis, lejos en cuanto al tiempo. Yo no creo que tampoco vayamos a una crisis tipo 89 y 2001, que fueron quiebres ideológicos, digamos, ¿no? En el 89 agarramos para el lado de Occidente, después de la caída del muro, en el 2001, después de esa crisis agarramos más para el lado de Venezuela. Fueron quiebres que cambiaron el rumbo. Para bien o para mal, eso dependerá del gusto de cada uno, probablemente. Pero yo no creo que todavía hoy estemos como para cambiar el rumbo sin una crisis previa. Yo creo que la condición necesaria
Y siendo objetivo, acá no estoy hablando del que yo deseo, lo que menos deseo que una crisis, porque vamos a ir un escalón más abajo de la pobreza todavía, de la marginalidad, de la tensión social, pero me parece difícil que sin una crisis aparezca la luz para dónde hay que ir. Me parece todavía en la clase política me da la sensación a mí como que la clase política cree, y se lo digo ahora con conocimiento de causa, porque estoy metido ahí adentro, cree que se le puede dar una vueltita más a toda esta historia del modelo argentino de las últimas 6 décadas, que yo creo que está agotadísimo ya. Creen que le puede dar una vueltita más. Y como ejemplo, de que todavía no estamos con una clase política que sintonice con la realidad, fue la votación de ayer. Ayer tuvimos un claro ejemplo de esto. Ayer votamos en la Cámara de Diputados, en primer lugar, un alivio pequeñísimo, la nada misma para autónomos. Increíblemente, de los presentes, todos los votos fueron afirmativos de ese alivio. Todos. 0 negativo tuvo la votación de ayer. Hubo mucho ausente, porque este tema de los vuelos, de los feriados, complica mucho. Pero creo de todas maneras, de una Cámara de 257, creo que hubo 234 presentes y los 234 votaron a favor. Puedo decir, qué bueno. La política bajando impuestos, ¿cuándo? La nada misma en cuanto al monto, ¿no? Para que tenga una idea, antes de la reforma, un autónomo que factura 280.000 pesos de bruto pagaba 490.000 pesos de ganancias. Repito, si la facturación mensual era 280.000 pesos, esto lo vi con 2 tributaristas de mucho prestigio, uno de ellos es César Littman, de Buenos Aires, 280.000 pesos facturación mensual llevaban a un impuesto a las ganancias anual de 590.000 pesos. Después de la reforma, 500.000. O sea, 95.000 pesos de alivio. Nada. Ahora eso sí se votó. Al rato, después de varias horas, se votó la renovación por medio siglo de la asignación específica para la supuesta industria cultural de 3 impuestos. Básicamente el impuesto a los espectáculos, el INCA. Medio siglo de una asignación específica para el INCA. Hasta el 2072. Hasta el 2072. Claro, previsibilidad en el cobro de impuestos. Y ahí solo 5 votamos en contra de esto. 5 de 230, y ahí en ese momento había menos presente, pero bueno, si había 234 en la primera votación, en esta segunda habría 200. O sea, de 200, el número no me lo acuerdo bien, ¿no? Me puedo equivocar, pero era enorme el número de presentes. De 200, pónganle, 5 solamente votamos en contra. De una suba de mantener impuestos por medio siglo con asignación específica, que es un disparate total. Porque es una caja donde vos no le rendís cuenta a nadie. Ya la tenés asignado para vos. Entonces, tengo la duda, ¿viste? Si fuera por lo primero, dije, qué buena noticia. Si es por lo segundo... ¿Vos creés que antes de las elecciones vamos a tener una crisis? Me parece que sí. ¿En términos de qué? ¿Una crisis financiera? ¿Una crisis inflacionaria? Pues, lo dije recién, creo que vamos a tener algo parecido a lo de Macri. No una cosa así que termine con un gobierno, pero sí que la vamos a pasar mal, me parece a mí. No lo veo esto sostenible. ¿Dónde vas a estar vos el año que viene? Y puede ser en ningún lugar. Eso es lo menos probable. No me estoy fumando lo que me fumo ahí adentro de la Cámara de Diputados para nada, la verdad. Piensen que yo tengo 60 años, viví hasta los 57 solo de la actividad privada. Este es un trabajo medio insalubre, quiero decirle, dedicarse a la política, ¿eh? No saben las cosas que hay que... los sapos que hay que tragar. Puede ser que no haga nada, eso es lo menos probable. Puede ser que sea candidato a presidente de la Nación o puede ser que sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que yo soy nacido en provincia de Buenos Aires, Pergamino, y vivo en la provincia también, en San Isidro. ¿Cómo te llevas? Y el año pasado además nos fue muy bien. El año pasado a lo mejor quedó un poco empalidecido el resultado, pero no, el liberalismo
en la provincia de los varones, el conurbano, logró un tercer lugar. Un tercer lugar, yo cuando miré la historia para atrás, no lo encontré en una legislativa del 83 para acá. Sí. Hubo una antes, o sí, ¿no? Así que yo le debo respeto a la provincia de Buenos Aires también, por eso pienso en gobernador también. Dijiste recién que hablabas con alguna frecuencia con los líderes de Juntos por el Cambio, particularmente los del PRO. ¿Hablas con Milei también, con Javier Milei? Sí. Sí, con ¿Cómo Javier, te sí. llevas con él? Bien, muy bien. ¿Y qué opinas de las cosas que dice? Y bueno, hay un montón de cosas que no estoy de acuerdo, pero hay un montón de cosas que no estoy de acuerdo con Juntos también. No en vano votamos como votamos ayer, a pesar de que converso con ellos. Pero converso en el plano del legislativo, a raíz del cual me derivo algunas charlas con gente que no está en el legislativo. Pero no, hay muchas cosas, no estoy de acuerdo con él, ¿no? No estoy de acuerdo con él ni con cerrar el Banco Central, ni con el comercio de órganos, ni con los manteros, ni con la libre portación de armas, no. Voy a empezar a hacer algunas preguntas que ustedes han empezado a escribir. Y me echamos después con alguna que otra pregunta mía también. La inflación en mayo se desaceleró, pero continúa en niveles muy elevados a esta altura del partido. ¿Cortar la emisión monetaria podría generar algún efecto? Tendría que ser anunciado con un programa muy creíble de fondo, porque si no, la demanda de dinero no va a reaccionar y la inflación seguiría alta y con el problema de generar una recesión brutal. Tiene que ser muy creíble el anuncio fiscal monetario para que no sea recesivo. Igual no veo, José Luis, ninguna hipótesis de que este gobierno vaya a tomar ninguna medida en ese sentido. No, no creo. Más bien, vamos hacia un nuevo cepo sobre el cepo. Sí, sí. Yo puedo equivocarme con las cosas que le digo, no soy Gardel ni mucho menos, pero trato de ser consistente. Yo creo que lo más probable es que el gobierno no vaya por un lugar razonable, sino que vaya por los lugares equivocados de siempre hasta chocar. El choque, insisto, no veo que sea una hiper o un 2001-2002, no veo eso. Pero sí veo un golpe. Tengo otra pregunta de nuestros amigos aquí. Hay coincidencia respecto al rumbo que le conviene al país, pero ¿cómo se consigue un cambio en las urnas y el apoyo mayoritario con la enorme cantidad de personas dependiendo de un plan social o de un empleo público? Bueno, obviamente que los empleados públicos son espacios, o a mí, digamos, para hacerme el cargo de lo que le voy a decir, no simplemente por eso. Obviamente que a mí es difícil. A ver, yo cuando hablo de echar 1 millón de ñoquis, hablo de 1 millón de ñoquis, no hablo de un empleo público. El ñoqui es un ocupa que hay en el Estado. Es un ladrón que le está robando la plata al buen empleo público y a los contribuyentes. Yo no tengo nada contra el empleo público, absolutamente nada. Porque creo que hay un rol para el Estado en cualquier sociedad civilizada. Ahora, lo que no me gusta es que me roben, o que le roben a la gente de trabajo. Ahora, lamentablemente, en política, como todo se ensucia y se mancha, la política se va a encargar que cuando yo digo 1 millón de ñoquis afuera, va a decir que tengo algo contra el empleo público, así que difícilmente los empleados públicos me voten. Los planeros, no sé. Yo no tengo nada tampoco contra el beneficiario de un plan, tengo todo en contra de los piqueteros, que es diferente, ¿no? Pero acá la clave es hacer campaña diciendo lo que uno va a hacer, sin tibieza, para tener el mandato político, para poder tener el mandato popular y poder hacer estos cambios. Entonces estos cambios no se van a poder hacer nunca si no es votado por la gente o algo parecido. No digo de 1 a 10, todo, pero no puede ser que si el 100% es todo lo que tenés que hacer, se haga campaña con el 10 y no con el 80 o 90. Tenemos que invertir la ecuación. Del 100% que tenés que hacer, blanquea 80, 90, no blanquee solamente el 10. Entonces, blanqueando el 80-90, te ganás el mandato popular para poder hacer las cosas. No hay, perdón. Sí. Señores, perdón, no que me extienda, pero acá no hay milagros, no hay milagros. No solo hay que imitar lo que hacen los países donde la gente vive bien, sino que hay que hacer campaña diciendo lo que hay que hacer para que la gente vive bien, y la gente vive bien en ciertos países que hacen estas cosas que yo les comenté antes. No hay magia, no hay magia. Hay que copiar
no plagiar, pero sí copiar lo que hacen los países donde la gente vive bien. Y luego, para tener el mandato popular, para poder hacer esta cosa, hay que decir esto en campaña. Nada más ni nada menos, ¿eh? ¿Hasta qué punto puede ayudar para acortar el esfuerzo que se tiene que hacer los precios de las commodities, variables en cualquier caso, y los precios de la energía por los que estamos atravesando en este momento y eventualmente se puede... De nuevo la pregunta, discúlpame. No, sí, te decía que hasta qué punto el esfuerzo para las reformas que habrá que hacer se puede llegar a cortar o morigerar el hecho de que tengamos o estemos atravesando por una etapa de commodities con precios elevados, precio de la energía de la que nosotros disponemos y podríamos exportar, no importar, tenemos. Entonces, condiciones favorables de Argentina para mantener un nivel elevado de ingresos por exportaciones. Sí, claro. Ahora hay que eliminar el cepo, hay que dejar de controlar los precios de los combustibles y dejar de aprovechar a vaca muerta como se lo está desaprovechando realmente. Todo eso serviría... Pero acá hay otra cosa que hay que tener claro. Nunca nos va a ir peor que haciendo lo que estamos haciendo. O sea, cambiar siempre va a ser menos malo que esto, seguro, ¿eh? Habrá costo de transición, pero después todo va a ser mucho mejor que el hoy. O sea, lo peor que podemos hacer es no cambiar. O sea, muchas veces preguntan los costos del ajuste. ¿Qué costo? ¿Peor que esto? La mitad de la población pobre, el 40% de los trabajadores en negro, 25 millones de cheques que emite el Estado todos los meses para pagar planes. Peor que esto no puede ser lo que viene. Puede haber un costo de transición, pero nunca va a ser peor después de cruzar el río que esta orilla. Esta orilla es horrible, horrible. Y va a ser cada vez peor en realidad, no es que se mantiene la orilla, se está degradando la orilla, así que... ¿En cuánto crees que la Argentina se puede recuperar? Yo creo haciendo que, las cosas que vos sí, crees que hay que hacer. Haciendo las cosas que hay que hacer comienzan hoy. Comienzan hoy haciendo campaña desde hoy con las cosas que hay que hacer. Eso tiene que ser claro, ¿no? Yo no quiero ver a Larreta si el año que viene, un mes antes de la elección, dice los voy a meter presos a los piqueteros si me siguen contando en la calle cuando sea el presidente. Eso hay que decir el año que viene. 2 días antes de las elecciones, ¿no? O sea, esto hay que decirlo todos los días desde hoy hasta el día de la elección. Entonces, si hacemos así y si ese plan de transformación gana, o sea, si la gente nos acompaña, yo te diría, después de un gobierno de 4 años empezás a ver otro país. Ya empezás a ver otra cosa. Se habla siempre de reforma laboral previsional, te pregunta Horacio Parodi, y hay una pregunta también de otro comensal que es parecida, no tengo el nombre, pero es parecida, por eso las uno en una sola. Te decía que se habla siempre de reforma laboral previsional, etcétera, pero quienes las promueven dicen que es respetando los derechos adquiridos. ¿Se pueden hacer reformas con esa restricción o serán reformas minimalistas? A ver, nosotros estamos trabajando en nuestro bloque con una reforma laboral que no respeta ningún derecho adquirido. Un país nuevo, ¿qué derecho adquirido? No, así que no sé de quién... Los que dicen eso porque no quieren cambiar nada. A ver, y no lo digo, repito, porque esté en un ámbito empresario, lo digo en todos lados. Yo le digo a los políticos, ¿ustedes quieren que se cree empleo en serio? ¿Quieren que se cree empleo político? Ahí en la Cámara lo discutimos. ¿O sabe qué tienen que hacer? Permítanle al empresario despedir sin tanta dificultad como hoy. ¿Quién va a contratar a alguien si sabe que no lo puede despedir? ¿Quién va a entrar plata a la Argentina si hay un cepo que no te permite salir? No es por quedar bien, es simplemente sentido común. Si vos contratás a alguien y te van a fundir por querer echarlo el día que lo quiera echar, no va a contratar a nadie. Entonces, ¿qué derecho adquirido? No, por el bien de los trabajadores, no por el bien de ustedes. Por el bien de los trabajadores, no hay derecho adquirido. Es todo nuevo hacia adelante. Gregorio, perdón, sí. La reforma que estamos trabajando es, no sé si ustedes lo sabían, pero el sistema de asignaciones familiares tiene un superávit enorme.
se podría financiar con ese superávit un subsidio de desempleo y eliminar la indemnización por despido. Hemos hecho el cálculo, se puede. Reconociendo el equivalente a las indemnizaciones por despido hoy en monto, ¿eh? No estoy hablando que se elimina y se le paga cero al empleado despedido, no. Respetar el derecho adquirido, si vos querés, hay que cambiarlo porque son derechos adquiridos en exceso, pero pagado con lo que ya aportan los empresarios para asignaciones familiares. Toda esa plata hoy de superávit lo embolsan los sindicalistas. Gregorio Hernández Maqueda, que es presidente de la coalición cívica acá de Córdoba, te pregunta, ¿te preocupa el populismo de derecha? Imagino, Gregorio, ¿dónde estás? Acá. Sí, claro. Es la nueva manera. Hoy se ha corrido tanto el eje a la izquierda y la izquierda le ha hecho tanto daño a la región y a la Argentina, que hoy está bueno hablar de bajar impuestos sin decir todo lo que tenés que hacer, pero sí, claro, me preocupa muchísimo. Sí, me preocupa muchísimo. Una cuestión de coyuntura electoral para el año que viene. Imagina un escenario de 2 candidatos presidenciales fuertes, de 3 candidatos presidenciales fuertes. A ver, yo de nuevo aunque me equivoque, trato de ser consistente. Yo he dicho que el escenario más probable es que no se rompa el frente de todos y tampoco se rompa juntos. Ahí tenemos 2. Claro. Ahora, si se rompieran y fuéramos a algo parecido al 2003, donde con 20% eras presidente, como ocurrió con Néstor, ahí sí, si se rompiera y ocurriera el escenario menos probable para mí, ahí sí podés tener un presidente con 20% de los votos. Y te la voglio dire gobernar ahí, ¿no? Ahí va a ser complicado. ¿Cuántos países crees que tiene la Argentina en su interior? 1, 2, 3, 4 como mínimo. Tiene el norte, dominado por infames como Infram, Capitanich, etcétera, todo lo que es el caudillismo más rancio. Tiene una zona sudoeste, diría, muy, muy competitiva. Tiene el conurbano y tiene el interior de la provincia de Buenos Aires. Ahí tenés 4. Te faltó esta parte. No, ustedes son la gallina del huevo de oro. No hace falta que hagas demagogia tan fácil. No, pero en serio, escúchame, el sudoeste, ya ahí el centro, sudoeste. Eso, Mendoza, San Juan, Córdoba, piensan de otra manera, los conozco. Los mendocinos le diría, mejor que a ustedes todavía los cordobeses, si Argentina cambiara el rumbo. Y es más, yo no sé si incluso, a ver, vos me pediste que describiera los 4 países, pero justamente lo que tienen más por ganar con un cambio como el que nosotros sugerimos son los que más postergados están hoy por esta Argentina miserable, el norte de la Argentina. Vos sacás a un Infran, ponés a gente o los Juárez o susodichos de Santiago del Estero, que son potencias agropecuarias, son potencias ganaderas, en particular Santiago del Estero, eso explota y el margen de crecer haciendo las cosas bien es mucho mayor que el caso de Mendoza, que el caso de Córdoba incluso. El salto de crecimiento, ¿no? El tema es que como los puntos de partida son muy diferentes, ellos no lo van a alcanzar nunca ustedes, ni a Mendoza, ¿no? ¿Me explico? Sí. O sea, el ingreso per cápita cordobés está acá y mendocino por acá, o igual, el del norte está acá, pero la ganancia de ellos, si hiciéramos los cambios, es si iría a igualar el ingreso hoy de Córdoba, pero ustedes saltarían. Pero el salto sería mucho mayor en ellos que en ustedes. ¿Por qué crees que esta zona del país, la que acabas de nombrar, no tiene la representación política que debería tener en función de la influencia y de la importancia económica y política también que tiene, valga la redundancia? Pero no conozco, no soy tan cordobés. He tenido, no hablo solo de Córdoba. Cuando era joven tenía muchas novias cordobesas, eso sí. Bueno. Venía a jugar al rugby seguido acá. ¿No habrá venido alguna hoy? ¿Eh? ¿No habrá venido alguna hoy? No. Ya estoy viejo, si hay alguna gracias por haberme aguantado. No, pero nunca te preguntaste esto porque
no hay candidatos de Mendoza, de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, de Neuquén. Hubo hace ya mucho tiempo. Bueno, a ver, primero, el liberalismo así, sin vergüenza frente a las cámaras, yo diría, del 89 al 2019 estuvo medio dormido, ¿no? La experiencia de López Murphy 2003 es una experiencia más liberal radical que liberal, ¿no? O sea, primero sumamos que la desaparición del liberalismo es un fenómeno que pasa por 3 décadas en el país. En todo caso, uno podría preguntarse por qué el nacimiento ocurre en un fenómeno capitalino como Milei o en la provincia de Buenos Aires como yo. Y yo creo que simplemente es porque el liberalismo, que nunca tuvo grandes estructuras, que se ha basado en personalismos, esta vez está basado en un personalismo como el de Milei en Cava y en la provincia de Buenos Aires en base a mi persona, cosa que yo quiero que no ocurra, que deje de ocurrir, sino que sea un espacio cada vez más institucional. En ese sentido sí hay grandes diferencias con Milei. Nosotros en la provincia de Buenos Aires nos ocupamos de trabajar con los 3 grandes partidos nacionales en la provincia de Buenos Aires, liberales, históricos como UCD, PAN y PD, y Republicanos Unidos también, y algunos libertarios, porque yo estoy obsesionado con que quede institucionalizada la idea liberal. Así que para tratar de responderte algo de tu pregunta, que no estoy en muy buenas condiciones para responderla, creo que acá hay gente mucho más experimentada que yo para responderla, la verdad. Pero el liberalismo primero desapareció 3 décadas, apareció ahora con fenómenos muy personales y que nosotros de la provincia de Buenos Aires estábamos tratando de institucionalizarlos. ¿Por qué no en Mendoza, en Córdoba? La verdad que no te lo sabría responder con mucha propiedad. No sé si vos, Andrés, que sos un gran conocedor de la política, te pasaría el micrófono si no tenés problema para responder. ¿No? Yo, la verdad, si alguno se anima a responderlo con más propiedad que yo, con todo gusto. ¿Vos? Mi querido amigo, ¿estás en condición de responderlo? Sí. ¿Por qué motivo, pregunta él, el fenómeno liberal no es un fenómeno liberal que haya aparecido con mucha fuerza en Mendoza o en Córdoba? Sí, no, o no haya candidatos que... O no haya candidatos. Sin necesariamente ser estrictamente Manuel, del pobre Partido Manuel, Liberal. qué collar de melones que te colgué. No, yo no te preocupes, tengo otros collares de melones grandes, así que no. Mi impresión puede ser muy superficial, es que Córdoba y Mendoza son dos provincias que han realmente... Qué furcio te mandaste ahí, ¿eh? Sí, bueno... Córdoba es un país, señores. Me traiciona. Candidato a gobernador, Manuel Tagle. Me traiciona el cariño por la provincia. Quiero decirles que creo que Córdoba y Mendoza son 2 provincias que han tenido una posición ideológica que ha sido ajena a los populismos un poco y ajenas a la izquierda. Han sido provincias más o menos cultas por las universidades, etcétera, y creo que en ese sentido es por eso que nosotros no tenemos esa necesidad de buscar ese representante tan, a lo mejor, extremo del liberalismo, ¿no? Para eso está la Bolsa de Comercio. Está buena la respuesta, ¿eh? Sí. Pues ya tenemos un candidato a gobernador, ¿eh? No sé si él Ya se está. proclama, yo no me meto. Hablaste de que, y también Guido lo planteó de alguna manera, de un corrimiento hacia el centro de una buena parte de la clase política y aceptar o asumir potenciales reformas de estructura básicamente liberal para los cambios que hacen falta. ¿Cuánto crees que en el peronismo eso puede llegar a permear? ¿O crees que el peronismo se va a quedar, como suele decir Macri, secuestrado por Cristina? No, yo creo que no. El peronismo es un animal de poder, así que si el peronismo ve que el liberalismo paga políticamente... Ya lo hizo con Menem. Claro, va a apoyar, no. Pero en yo no estoy de acuerdo con Macri. En ese contacto que tenés ahora, mucho más próximo que tenías antes cuando eres economista, en la Cámara de Diputados te encontrás todo el tiempo con diputados de todos los palos. Sí.
¿Encontrás en el mano a mano a peronistas que entiendan lo que vos planteás o parecido? Sí, O, yo diría, sí, o en el sí. discurso público es lo mismo que en el off the record. No, a ver, el kirchnerismo yo creo que es una suerte de trastorno mental. Sacando el kirchnerismo, entonces un peronista es un animal de poder y en algún lugar reconocen que hay cosas de ellos que no dan más, digamos, hoy. Son prácticos. No, yo por ejemplo, hablando con Randazzo, con Camaño, te digo gente que está cerquita mío, ¿no? Ahí, porque es muy grande la cámara, con Randazzo, se puede hablar y coincidir en cosas, ¿eh? Les cuesta, pero con este deterioro las balas empiezan a entrar en gente que no sufre de trastornos mentales. No te voy a hacer una última pregunta, te voy a simplemente despedir y te voy a dejar para que vos digas lo último que considerás que tengas que decirle a este auditorio de la Bolsa y a través de un resumen de lo que vos consideres que tenés que decir. Me eximo yo de la pregunta. Lo voy a decir porque es fuerte. Bueno. Es fuerte. Mira lo que te acabo de regalar. Lo que tengo para decir, para cerrar, tiene que ver con la vivencia personal que significa, porque quiero verles la cara, quiero mirarlos, porque siento que es importante esto, no porque lo diga yo, sino porque es importante para nuestro país. Será una verdad de perogrullo, pero el lugar que no se ocupa, lo ocupa otro. Y no me importa por qué, en política, lugar que no se ocupa, lo ocupan los peores. Hay algo de la política que hace que el lugar que no se ocupa, lo ocupe los peores. No uno peor que uno, los peores. ¿Me entienden? Los peores. Y lo compruebo a diario ahora que dedico una gran parte de mi vida a la política. Le repito esto como título, para comenzar este pequeño final. En política, si no lo ocupamos nosotros, gente de estudio, de trabajo, de esfuerzo, de mérito, que sabe lo que es pagar una quincena, que sabe lo que es fundirse, que sabe lo que es enchastrarse con bosta de vaca, cortarse un dedo con el torno de la fábrica, esguinzarse levantando una heladera, helarse los dedos ordeñando una vaca, romperse los cuernos inventando un software nuevo para poder venderlo al mundo. Si no ocupamos nosotros ese lugar, lo ocupan los peores, no uno peor que nosotros. Por lo tanto, si queremos realmente cambiar, les tengo una muy mala noticia. Ensúciense con la política, involúcrense en política. Militen la política desde una candidatura a concejal, a intendente, a legislador provincial, a gobernador, a presidente, a diputado nacional, a senador nacional o provincial. O por lo menos empiecen el día de la elección fiscalizar. Porque si no, a los pocos más o menos razonables que nos involucramos en política, como no tenemos los recursos para cuidar la boleta, nos la roban, nos la rompen, nos la cambian. La boleta nuestra en algunos lugares del conurbano de la provincia de Buenos Aires, tengo filmado cómo gente entraba al cuarto oscuro y la tiraban toda la basura o por la ventana de la escuela. Porque no teníamos fiscales. Entonces, la mala noticia, bueno, en realidad son dos malas noticias, que el lugar que no ocupamos nosotros lo ocupan los peores, y la otra mala es que hay que involucrarse en política. Pero la buena es que si hacemos esas dos cosas, nuestras empresas no se van a fundir, nuestros campos no van a ser ocupados, nuestros comercios no van a tener que colapsar y nuestros hijos no se van a querer ir del país, y eso es lo más preciado que tenemos. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias, José Luis. Realmente muy interesante, como siempre, tu exposición. Y tengo una mala noticia para vos también. Que si no sos candidato a presidente, capaz que tengas que juntarte un poco con Juntos por el Cambio para sumar en los lineamientos liberales que el país necesita. Que sea liberal Juntos por el Cambio, ¿cómo no? Bueno.